pequeño objeto que ustedes estén pintando, y aquellas en donde a veces tenemos que no son tan vistas, pero a veces queremos pintar y no sabemos cómo, que son las técnicas de las gotas que están acostadas, que son bien redonditas, un poco ovaladitas, para que ustedes allí puedan apreciar y puedan saber bien, con pocas pinceladas, cómo lograr una gota de rocío bien hecha. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Primer paso, ya sobre la mesa de trabajo tengo una superficie. Algo que tienen que tener ustedes muy en cuenta a la hora de trabajar gotas de rocío. Siempre tienen que tomar en cuenta el tono de base que ustedes van a pintar. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy a trabajar, de pronto ahora está trabajar sobre un tono azul, pero si yo voy a trabajar sobre una hoja que es verde, sobre una manzana que es roja, el tono de sombra de mi gota, por supuesto, va a ser del tono de la base más oscuro. Y ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Miren, aquí sobre la paleta voy a trabajar, por supuesto, al yo trabajar con un tono tan oscuro de sombra, de base, perdón, mi sombra va a ser negra, va a ser un tono más oscuro que el azul. Y vamos a trabajar con un pincel de fibra sintética. En este caso es un número 2. ¿Qué vamos a hacer? Primer paso, vamos a cargar nuestro pincel a penitas de costado con negro y vamos a dibujar. Vamos a trabajar primero la gota que cae, que es la más sencilla para ustedes. Yo voy a trabajar de esta manera, la voy a hacer bien grande para que ustedes vean. Ven, yo aquí tengo la gota y de este lado lo único que pinté en negro es la sombra que proyecta esta gota. Todo el trabajo en este caso son sombras, son flotados de sombra. Voy a volver a intensificarlo, ahí va. Y ahora sí, vamos a trabajar una sombra apenitas en uno de los costados de nuestra gota. Ustedes observen que yo no cierro la gota en punta. Flotados de sombra. Luz. ¿Qué es lo que les va a dar? Ya va a aparecer esta gota. Ahora ustedes a lo mejor no la están viendo porque el tono es muy oscuro, pero van a ver cuando empecemos con los flotados de luz. Van a bordear toda la parte más gordita de nuestra gota y vamos a ir hacia arriba. Ahí ustedes tienen un flotado de luz. ¿Qué pasa cuando hacemos gotas que caen? El peso del agua que cae sobre esta gota siempre es mayor sobre la base. Entonces, ¿qué vamos a trabajar ahí? Ahí vamos a intensificar nuestro flotado. ¿Cómo lo hacemos? Agregando más blanco. Tengan presente que cuando la gota, cuando el color, siempre ustedes tienen que tener cuidado, cuando la gota se seca, el color también se apaga. Vamos a trabajar apenitas, voy a sacar un poco del color de nuestro pincel, apenitas este borde. Estoy cuidándome de la forma para no perderla y ahí la pierdo. Van a ir limpiando. Algo que tienen que tener cuidado, quiero rectificar acá porque las gotitas son bien, tienen muy buena forma, no pueden estar torcidas. Algo que también tienen que tener mucho cuidado, ustedes observen que yo con el flotado no cubrí toda la superficie, dejé fondo. Una vez que hacemos esto, vamos a tomar un pincel redondo de fibra sintética, puede ser un liner, el pincel que ustedes tengan, lo van a humedecer, van a poner un poquito de blanco en el pincel y le van a hacer algunos puntitos de luz. Esa sería la gota que cae. Para la gota que nosotros trabajamos, que es la que está acostada, que es plana, lo único que tienen que tener cuidado, van a variar la forma, porque en vez de ser así, bien en forma de lágrima, van a trabajar de una manera, esperen que el pincel se abre, como logro otra vez colocarlo bien, humedeciéndolo. Van a comenzar a trabajar en forma ovalada. Ahí voy, de un lado, y trabajo del otro. Voy a intensificar en uno de los costados, ahí, vamos trabajando, vamos cubriendo, acuérdense de no llegar al centro, de no cubrir totalmente
con blanco. Lo único que nos resta aquí es con un pincel redondito hacerle la iluminación que la vamos a hacer aquí arriba. Ahora les voy a mostrar, para que recuerden los pasos, les voy a mostrar en este paso más adelantado y les voy a indicar cómo fuimos trabajando. Miren, aquí tenemos la sombra simplemente por detrás y en un costado. La luz, intensifico los flotados, en la base algunos puntitos. Y en la gota que cae, simplemente me faltaría acá hacerles el puntito para terminar, con el flotado y el flotado de sombra por debajo. Hacemos el puntito de iluminación y ahí nos quedan las dos formas de gotas de rocío dadas. Hay muchas técnicas, esta es la más sencilla para que ustedes se animen a pintar las primeras gotas de rocío en sus proyectos. Llenen todo con gotas que va a quedar precioso. ¿Qué necesitamos para esta técnica de transparencia? Muy poquitos